Buenas tardes a todo el público que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Rosa Yataco, soy bibliotecóloga de la Sala para Personas con Discapacidad Visual de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Gracias por acompañarnos en la última sesión del 2020 del ciclo de conversatorios igual de diferentes por los derechos de las personas con discapacidad. El conversatorio que hoy presentaremos se titula Salud Mental, Sociedad y Discapacidad, el cual tiene como objetivo desterrar algunos mitos acerca de la salud mental y a la vez tocar temas como la resiliencia, el duelo emocional, la aceptación de la nueva convivencia y el manejo de las emociones ante la coyuntura de la pandemia. Esta sesión es desarrollada en alianza con la Municipalidad de Lima, por lo cual agradecemos de antemano la grata presencia y participación de sus especialistas, quienes el día de hoy compartirán con nosotros valiosísima información referida a la temática a desarrollar. Voy a presentar a continuación a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Ellos son Alessandra Gilser Palacios, psicóloga clínica, especialista en atenciones psicológicas de la OMAPET de la Municipalidad Metropolitana de Lima. También nos acompaña Nora Medina Tejada. Ella es psicóloga por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con un diplomado en Medicina Alternativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de Flores de Bach en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Actualmente es psicóloga de la Municipalidad de Lima en la Gerencia de Desarrollo Social y OMAPET de la Casa Comunal San Hilarión de San Juan del Lurigancho, dando soporte psicológico principalmente a personas con discapacidad, niños, adolescentes y adultos. También tenemos la presencia de María del Rosario Arias Nieto. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la Maestría en Política Social con mención en Proyectos Sociales. Labora como psicóloga de la Casa de Atención a la Persona con Discapacidad en San Juan de Miraflores. También contamos con la participación de Alberto Casas, quien es capacitador en la sugerencia de inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy en este sexto conversatorio, último ya del ciclo igual de diferentes por los derechos de las personas con discapacidad. Es un placer contar con su presencia y agradecemos de antemano la información que van a compartir con todas las personas que seguirán esta transmisión. De igual manera, agradecemos a Alberto Casas por las coordinaciones realizadas para contar con tan grandes especialistas el día de hoy. Y Alberto, el día de hoy también estará a cargo de la dinámica de este conversatorio, ¿no? Y voy a dar el pase justamente a Alberto. Adelante, Alberto. Perfecto, muchas gracias, Rosa, por la invitación nuevamente a este espacio que nos permite dar a conocer los distintos temas que venimos trabajando desde la municipalidad y como bien se ha mencionado, hoy vamos a hablar sobre salud mental, sociedad y discapacidad. Para ello, primero quisiera empezar invitando a cada una de las licenciadas para que puedan dar su saludo a todas las personas que hoy nos están siguiendo. Antes de empezar con las rondas de preguntas y bueno, comentarles que esto va a ser algo más interactivo, dinámico y por favor cualquier duda o pregunta que tengan, no dude en escribirlo en la casilla de mensajes. Licenciada Alessandra, le invito para que dé su saludo a las personas que nos están siguiendo hoy día. Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecerles a la biblioteca por darnos la oportunidad de dar este conversatorio. Esperemos que sea una actividad bastante amena para todos, donde podamos resolver dudas, todas nosotras. Alberto, muchas gracias también por presentarnos, por pensar en nosotros como para dar este tema tan importante, sobre todo hoy en día por la coyuntura social y de salud, que es importante tomar en cuenta la salud mental para la sociedad en general, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación y eso es todo. Perfecto, súper. Licenciada Nora, muy buenas tardes. Su saludo, por favor.
Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes con todos los compañeras presentes de la municipalidad. Agradecer a la Biblioteca Nacional por esta invitación que nos han dado. Lo que queremos es que esta sea una conversación amena, más que aprender recíproco, aprender entre ustedes y nosotros, que también podamos aprender de ustedes y podamos solucionarles algunas dudas que tengan, y más que una exposición, una conversación. Me parece muy interesante y muy agradecido a la municipalidad. Gracias. Muchas gracias. Licenciada María de Rosario, su saludo, por favor, a todas las personas que nos están siguiendo hoy en esta tarde. Buenas tardes amigos de la Biblioteca Nacional, muy agradecida por este conversatorio sobre salud mental, sociedad y discapacidad. Y bueno, este es un momento que queremos compartir con ustedes para poder aclarar y dialogar sobre algunos temas de salud mental y que esto sea un espacio de aprendizaje y un espacio también en que se libere dudas. Y bueno, estamos llanos a todas las preguntas que ustedes nos puedan hacer. Muchas gracias por la invitación. Súper. Entonces, vamos a dar pie, como se han dado cuenta, nuestras tres licenciadas nos han mencionado la palabra salud mental. Así como existe, como vemos por nuestra salud física, la salud ocular, auditiva, orgánica, es importante también hablar sobre nuestra salud mental. Pero aquí voy a empezar con una primera pregunta. Y esta pregunta va a ser para nuestras tres licenciadas. Vamos a empezar con la licenciada Alessandra, seguirá la licenciada Nora y iremos con la licenciada María de Rosario sobre qué es salud mental, cuál es la importancia de ella en la sociedad y cómo se está y cuál es esa real importancia en esta nueva convivencia. Si bien es cierto, hemos tenido una época pre-pandemia, pero en esta época, ¿cómo podemos definir salud mental, su real importancia en nuestra sociedad y en esta nueva convivencia? Adelante, licenciada Alessandra. Bueno, Alberto, ya que mencionas, ¿no?, lo de la salud mental, creo que es un tema que recientemente está sonando mucho y haciendo bastante énfasis en las personas, sobre todo ahora por la coyuntura, ¿no? Es importante mencionar de que la salud mental y el cuidado de la salud mental siempre ha estado presente. Sin embargo, ahora mismo por el confinamiento, el encontrarnos con la preocupación, el estrés, probablemente algunos ansiedad, ¿no? Por la pandemia, por el COVID, por los problemas económicos que se ha estado viendo también, por el cambio político también que hemos tenido. O sea, ha sido un conjunto de situaciones que ha hecho que las personas se sientan estresadas, se sientan ansiosas, algunas personas con no mucho ánimo. Entonces, es muy importante lo que vamos a abordar hoy en día, ¿no? Lo que se va a comentar un poco el día de hoy. Y bueno, la salud mental es el cuidado que debe tener cada persona en cuanto a la forma, la capacidad de cada uno de las emociones, de cómo nos desarrollamos, de cómo cuidamos nuestra psique, por así decirlo, nuestra paz mental, nuestro comportamiento también, cómo afrontamos las situaciones, las adversidades. Una palabra bastante importante para nosotros es la resiliencia, y es básicamente cómo nuestros recursos propios como personas y nuestros recursos, dependiendo al contexto en donde nos encontremos, se pueden ir desarrollando y desenvolviendo para poder afrontar estas situaciones. No sé si alguna de mis compañeras tiene otra opinión o quiere aportar. Claro que sí. Licenciada Nora, ¿qué nos puede compartir sobre la misma pregunta? Sí, continuando como dice nuestra compañera Alexandra, consideramos que la salud mental viene a ser pues ese proceso de
de bienestar tanto físico como emocional que debemos tener y la capacidad que tenemos las personas para afrontar a estas situaciones negativas que ya sean las que se han presentado por el COVID-19, el encierro que nos ha producido tanto a nivel de los niños como de los adolescentes y adultos, diferentes emociones que hemos tenido que aprender a convivir en este momento. Ha sido un aprendizaje tanto para los padres como para las personas, aceptar esta nueva convivencia, y creo que el término exacto de salud mental sería eso, ¿no? Tener esa capacidad de poder adaptarnos a estos nuevos cambios tan bruscos que ha habido en nuestra sociedad, como decía Alexandra, a nivel tanto económico, político, social y de la salud. Eso sería todo. Correcto. Y bueno, licenciada María de Rosario, ¿con qué idea más podemos ir cerrando esta primera etapa? A ver, la salud mental significa el que nosotros en este proceso de repente en este proceso de confinamiento hemos descubierto nuestros miedos, hemos descubierto nuestras tensiones, pero también hemos descubierto muchas capacidades en las familias de organizarse, de recuperar sus entornos familiares, ¿no? La salud mental significa también el darnos cuenta de nuestras capacidades de poder afrontar las tensiones y demandas de la vida diaria y sobre todo de trabajar de manera fructífera, porque eso implica también de que yo como individuo me sienta bien conmigo mismo, me sienta bien con mi entorno, que es mi familia, y me sienta bien con mi comunidad, cómo yo puedo aportar a mi comunidad para salir adelante, ¿no? Salud mental significa también eh, el hecho de convivir en grupos, el hecho de convivir en espacios de trabajo, de llevarme bien y tratar de repente es salvar situaciones que nos causan estrés, ¿no? Así como has mencionado que la salud física también necesita de repente ir al médico, curarse, etcétera, la salud mental hay que cultivarla, ¿no? Y creo que cada persona en este contexto ha descubierto ciertas capacidades y ciertas formas de poder afrontar esta adversidad. Y creo que eso es lo más rescatable que podemos sacar de esta experiencia que nos está sucediendo en todo el mundo, ¿no? El hecho del confinamiento, el hecho de convivir en una pandemia y que de repente ya estamos en cierta salida, pero significa también cómo usamos estos recursos de manera positiva. Perfecto. Bueno, primero agradecer por las tres respuestas que nos han dado, por cada respuesta que nos dio cada licenciada. Y vamos viendo, ¿no? Que la salud mental es este cuidado de nuestra paz mental, es este proceso de convivencia con nuestro entorno, ya sea familiar, social. Pero la licenciada Alessandra mencionó una palabra muy, ¿cómo puedo decir? Socialmente muy mencionada, ¿sí? Que es la resiliencia. Licenciada Alessandra, nos gustaría que nos pueda profundizar un poco más sobre qué es la resiliencia y cómo podemos identificarla. De la mano con lo que dijo María de Rosario y Nora, la resiliencia es esta capacidad que todo ser humano tiene para poder afrontar y sobrellevar las adversidades que se van presentando, ¿no? Usualmente la resiliencia tiene dos componentes, que es básicamente el proteger nuestra propia integridad bajo presión y a la vez es formar un comportamiento que sea positivo frente a esta situación de adversidad. Y bueno, ¿cómo podemos reconocer la resiliencia? De diferentes maneras. Una persona resiliente lo puede manifestar de diferentes maneras. Es una persona que suele tener esta resolución de los problemas, de los conflictos, bajo sus propias capacidades, sus habilidades, ¿no? Reconoce la situación que es difícil para la persona, la piensa, la reflexiona y conoce las posibilidades y las formas en las que hay que actuar y
Y no solamente eso, sino que también te lleva a la resiliencia a sacar como que el lado positivo de las situaciones, ¿no? Como por ejemplo mencionaba María Rosario, si bien todos hemos estado en confinamiento, todos como sociedad hemos pasado por este tema, por esta situación de salud, por esta situación política, por esta situación social, cada quien dentro de su eh, propio sistema, su propio contexto, su propio hogar, ha aprendido a reconocer las cosas positivas, nuestras propias habilidades, ¿no? Nuestras propias competencias. Si es que, por ejemplo, he aprendido a convivir con mi familia, hemos visto la manera en cómo ir llevándonos mejor, ir sobrellevando, quizás hemos puesto horarios para poder manejar mejor la situación, hemos mejorado nuestra comunicación, quizás antes ya no nos comunicábamos frente a frente, sino mediante un celular, pero ahora que hemos estado todos en casa, quizás hemos aprendido a mejorar la comunicación, a mejorar la convivencia, ¿no? Básicamente. Entonces, yo creo que eso también es parte de la resiliencia, ¿no? Poder no solamente reflexionar sobre las situaciones y ver cuáles son las posibilidades que hay, porque pueden haber diferentes tipos de posibilidades dependiendo en cómo actúa uno, y también reconociendo, ¿no? Haciendo un autoanálisis de cuáles son mis habilidades, cuáles son mis competencias, y dependiendo de eso, cómo voy a poder actuar frente a esta situación adversa, sino también, posterior a la situación, saber reconocer cuáles han sido estos lados positivos, esto que rescatamos de las situaciones, y al final y al cabo terminan siendo un aprendizaje que nos va a llevar a una siguiente situación, poder manejarlo de una mejor manera o ya saber cómo manejarlo, porque reconocemos nuestras habilidades, reconocemos nuestras competencias. Entonces, básicamente la resiliencia es eso, y no sé si mis compañeras quieren añadir algo más. Bueno, bueno, justo también tocando el tema de la resiliencia y comprendiendo que es este aspecto de poder aprender o aprender a sobrellevar ciertas situaciones. Eso nos da pie para hacerle una pregunta a la licenciada Nora. Licenciada Nora, en esta época, o sea, en toda esta coyuntura, la vida de muchas personas ha cambiado. Dentro de ellos también la pérdida de un familiar. ¿Cómo poder sobrellevar un duelo en este tiempo? ¿Cómo llevar un duelo personal en este tiempo? ¿Qué nos podría mencionar ahí? Sí, igual, continuando como dice Alexandra, la resiliencia es esa capacidad de poder manejar nuestras emociones. ¿El duelo qué vendría a ser? El duelo vendría a ser un proceso psicológico que se produce entre la pérdida o la muerte de un ser, o un abandono, es diferente en cada persona. Podemos llevar de manera totalmente diferente en todas las personas. Se puede sufrir de diferentes síntomas emocionales y físicos, como puede ser la ansiedad, la culpa, la confusión, la negación, la depresión. Este dolor por esa pérdida puede experimentar no solo la muerte, no solo por la muerte, sino cada vez que en la vida tenemos una experiencia o una interrupción de algo, ¿no? Se puede presentar y cómo nos vamos a poder enfrentar esta pérdida. Esa es la adaptación que nosotros vamos a poder, para poder llevar adelante después de una pérdida. Puede ser la pérdida de un ser querido, podría ser el esposo, y la esposa tiene que trabajar para poder cubrir esa situación económica a pesar de todo el duelo que está sufriendo. Y también tenemos que es este duelo, pues es un dolor tan profundo que puede sufrir las personas. Es como si se hubiera roto una parte de su vida, es que si se hubiera un espacio, un vacío que no se puede cubrir por nada, y es la etapas del duelo que tenemos que afrontar. Dentro de ellas tenemos la negación, que son que no puede ser. ¿Cómo ha podido ser? No es justo.
es una reacción ante el golpe de la vida. Esas son frases que reconocemos haber utilizado alguna vez, ¿no? La segunda fase tendría que ser, es el enfado. Lo primero que tenemos que hacer con la rabia es reconocerla y aceptarla para poder sacar hacia afuera, ¿no? La negación, otra etapa del duelo que tenemos es la negación. En estos momentos que fantaseamos, ¿qué podemos hacer para poder revertir esa situación? ¿Cómo puede llegar a pactar, aunque sea con Dios, para poder que esto no nos esté pasando, ¿no? Y la otra etapa que tendríamos que afrontar como personas es la depresión. La persona siente esa tristeza, esa incertidumbre ante el futuro, ante un vacío que no saber, es el dolor de no seré nunca más feliz, no encontraré a otro igual. Y para poder salir de este duelo vamos a hacer con la depresión. Nunca es fácil aceptar la pérdida de un ser querido, pero tenemos la alternativa de no aceptarlo, pero a veces llegamos aquí a darnos cuenta de lo que hacemos, el precio para pagar es muy alto. Dentro de esto, ¿cómo podemos sobrellevar este proceso de duelo? Tenemos que no negar nuestros sentimientos, aceptar siempre la pérdida de un ser querido nos produce en las personas diferentes tipos de sentimientos, como son la ansiedad, el miedo, la depresión. Y la clave en este caso para darse la posibilidad de atravesar estos sentimientos, tenemos que rodearnos del apoyo de las personas de nuestro entorno, son las que tienen que tomar la iniciativa de visitar o de llamar a las personas que están sufriendo esta pérdida y no esperar que estas personas nos llamen. Después tenemos que cuidar la salud. El cuidar la salud es con una buena alimentación o ejercicios físicos, donde poder cumplir nuestras horas de sueños para poder tener una salud física y emocional tranquila para afrontar este duelo. También para superar esto, tenemos que recordar los momentos felices que vivimos con esa persona perdida, aunque son momentos muy dolorosos, pero son necesarios para poder superar esta pérdida. Como dije, cada uno de los seres humanos tenemos, el duelo es único en cada persona maneja esta forma de vivir su dolor, ¿no? Tampoco son apropiadas unas expresiones que dice, yo sé cómo te sientes, porque como decía, el duelo es único y particular en cada persona. También tenemos, si ya para nosotros es tan doloroso, también aceptamos, nos ponemos en el ejemplo de una persona con discapacidad que depende económicamente de esa persona, cómo va a afrontar este duelo, cómo podemos apoyar a esta persona, es hablando claro, diciéndole, explicándole que la pérdida de esta persona, de que de repente era la persona que lo protegía, que le daba sus alimentos, y cómo va a enfrentar ahora buscando el apoyo de las personas, los familiares más cercanos, a los niños que se quedan, un niño con discapacidad que se queda al desamparo, al perder a su mamá o al papá, queda el padre, donde tenemos que enseñarle a este padre a tener esa madurez y esa capacidad necesaria para afrontar y apoyar en este duelo, y decirle siempre la verdad al niño con palabras sencillas, no muy fuertes, para que va a depender de este proceso de duelo para que él pueda afrontar las emociones más adelante. Eso tendría que decir. Sí, justo me ponía a pensar en lo que usted iba diciendo. Creo que hay muchas personas que hemos vivido la pérdida de un familiar o conocemos a alguien muy cercano que ha vivido la pérdida de un familiar. Básicamente en nuestro país
eh, el duelo es algo que por un tiempo va a estar muy presente, pero también hablando, usted mencionó los hijos con discapacidad. Y aquí me nace una pregunta y me encantaría hacerle a la licenciada María, María de Rosario. Licenciada, una época de pandemia, muchas personas se fueron, pero también muchos niños nacieron, muchas nuevas vidas llegaron se puede decir, a este planeta, a nuestra sociedad, muchos niños nacieron. Me nace una pregunta y es, ¿cómo asumir la llegada de un niño o de un integrante con discapacidad de la familia en esta coyuntura? ¿Cómo se puede asumir cuando nos toca enfrentar al hijo deseado versus el hijo real? Partiendo que siempre, o cuando alguien te pregunta, ¿no? ¿Qué te gustaría que sea tu hijo, varón o mujer? Uno dice, no me importa con tal que esté sano. ¿Qué sucede cuando nace un niño con discapacidad en la familia? ¿Cómo se puede afrontar, asumir ello en esta coyuntura? Adelante. Bien, por supuesto que sí hay expectativa de los padres de tener un niño sano y sobre todo de que ese niño cumpla todas nuestras expectativas, ¿no? Por ejemplo, que sea un gran profesional, etcétera, ¿no? Pero cuando la realidad nos dice de repente una cosa distinta, nuestra primera creencia es ¿por qué, no? Cuestionamos o de repente nuestra creencia más irracional, diría yo, de que esto es un castigo, ¿no? Entonces, yo pienso que este primer pensar moviliza muchas emociones en la persona y sobre todo en la pareja y genera un impacto, ¿no? Que puede haber sentimientos de culpa, sentimientos de ira, rabia, impotencia, ¿no? Y sobre todo una sensación de no poder cambiar esta situación. Hay incertidumbre respecto al futuro de lo que será su niño y lo que será su familia en adelante, porque por supuesto que van a cambiar las cosas, sus tiempos, sus gastos, van a cambiar su rutina, la dedicación, etcétera, ¿no? Pero la situación ya está dada, ya llegó el niño, y entonces lo que queda es, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos frente a un niño que va a necesitar de repente de nosotros ya no el 100% sino el 200%, ¿no? Y en ese sentido vale mucho que se tenga una red de apoyo entre los mismos padres, ¿no? De repente buscar a otro padre que tenga un niño con discapacidad, pero que ha pasado esa misma situación. Esta forma de conversar con padres que han pasado con una misma situación nos va a ayudar mucho a salir de esto. Y ya existen en otros países esos programas que se llaman Parent to Parent, es decir, cómo yo comparto mi experiencia para salir de esta situación. Buscar orientación del personal de salud, pero que sean de personas especializadas sobre el tema para tomar decisiones sobre la crianza de mi niño. Aceptar que este camino no va a ser más fácil, pero no imposible, ¿no? La ciencia de la salud ha avanzado tanto y los niños pueden avanzar mucho más porque están en desarrollo. Es decir, el niño durante los 3 primeros años va a desarrollar con mucha velocidad su cerebro y esa es la ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar para ayudarlo, ¿no? Reconocer que nuestro niño es una persona y que nosotros también hemos sido niños. Por lo tanto, nuestro hijo depende absolutamente de los padres. Vivir el presente y y sobre todo pensando que todo lo que hagamos y lo que dejemos de hacer, repito, que todo lo que hagamos y lo que dejemos de hacer va a impactar en la vida presente y futura de nuestro niño. Nuestro niño merece ser feliz y al igual que mi familia, porque todo lo que le suceda a él va a impactarme a mí también. Al igual que todos los niños merecen ser felices, porque son seres humanos, porque son personas como nosotros y porque tienen derecho y van a tener responsabilidades. Entonces, aquí no debemos quedarnos en ese proceso de duelo, como hablaba Nora, de dolor, de impacto, sino hay que salir. Es decir, no nos vamos a ahogar en el océano, hay que salir, hay que zambullir y salir hacia afuera y decir, ¿qué hago? ¿Cómo uso mi capacidad de resiliencia? ¿Cómo a partir de esta experiencia me pregunto para qué? ¿No? Me pregunto, ¿qué debo hacer? Mi niño ya tiene esta condición, pero ¿cómo lo puedo ayudar? ¿No? ¿Qué reto me está dando la vida frente a este niño?
De repente yo podía asumir retos al 50% de mi capacidad. Mi niño me va a exigir un reto a mi 100%, ¿no? Y yo sé que no estamos solos. Actualmente hay muchas redes de ayuda a las personas con discapacidad, existen los PRITES, existen los programas de repente especializados en la atención a la primera infancia. Entonces hay que buscar y hay que ganar recursos para salir de esa situación, ¿no? Y en estos tiempos sé que es muy complejo, pero siempre hay una salida. Y por eso que hay espacios en la Municipalidad de Lima para trabajar con los padres, con esas oportunidades que nos da la Biblioteca Nacional para conversar y dialogar y darle una salida a los padres que estén pasando esta situación. Claro que sí. Y rescato una frase que usted mencionó, ¿no? Lo que se hace ahora es también lo que el resultado que vamos a ver en el mañana, que es lo que hacemos o dejamos de hacer por los niños. Y bueno, yo quería compartirles, yo por ejemplo tengo 30 años y yo tengo discapacidad visual, pero yo no nací con la discapacidad visual, yo adquirí la discapacidad visual, que eso también cambia todo el proyecto de vida de una persona que una persona regular y que va a pasar a ser una persona con discapacidad. En esta coyuntura hemos ido experimentando múltiples emociones. En mi caso he experimentado miedo, sin que yo lo supiera, pero ante ciertas acciones ya tenía miedo. A veces te genera ira, frustración. Y aquí, licenciada Alessandra, me gustaría hacerle una pregunta. En este caso, ¿cómo una persona con discapacidad puede sobrellevar las distintas emociones que pueda estar sintiendo? Desde ira, tristeza, preocupación, depresión. ¿Cómo puede sobrellevar ese conjunto de emociones en base a esta coyuntura que estamos viviendo? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, Alberto, creo que para, en general, ¿no? Cualquier grupo de personas, cualquier persona, es importante empezar por el reconocimiento de las emociones, ¿no? Ponerle nombre a lo que sentimos. A veces no logramos identificar nuestras propias emociones o las pasamos por alto, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionó Nora, ¿no? De un duelo, o el nacimiento de un hijo con discapacidad que mencionó Rosario. Son situaciones que nos causan algún tipo de emoción. En general, hay situaciones adversas que nos causan algún tipo de emoción, o las situaciones en general nos causan algún tipo de emoción, tanto sea felicidad, ira, tristeza, emoción, miedo, etc. Entonces, es importante poder reconocer la emoción que sentimos, darle el espacio, ¿no? Darle el espacio, por ejemplo, hablaban mis compañeras un poco del duelo, ¿no? Es importante, sí, reconocer que frente a un duelo, no necesariamente la muerte de una persona, sino cualquier otro tipo de duelo que pueda presentar una persona, una pérdida significativa para un ser humano, darle el tiempo de cómo nos sentimos. Muchas veces nos podemos sentir bastante decaídos, darle un tiempo a nuestras emociones, pero tampoco dejar que nos sobrepasen y dejar que sean eternas, ¿no? Como dijo Rosario, está bien entrar al mar, hundirnos, revolcarnos quizás con las olas, pero salir de ello, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos de la resiliencia, ok, ¿ahora qué hago con esta situación? Ok, esta situación pasó, ¿cuáles son las habilidades? ¿Cómo voy yo a reaccionar frente a esta situación? ¿Cómo yo voy a darle frente a esta situación? Entonces creo que es muy importante algunos factores hay que tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, la actitud. Creo que la actitud es muy importante frente a las situaciones de adversidad, por ejemplo, la coyuntura, ¿no? ¿De qué nos sirve que en esta coyuntura estemos todos desanimados, encerrados, de pucha, no voy a poder salir de mi casa, o no, ya no voy a poder ir al cine con mis amigos, o del trabajo, o no sé, las actividades que solíamos hacer todo el mundo
antes de esta coyuntura, ¿no? Sino darle una mejor actitud. Hay muchas personas que creo que practicaban algún tipo de deporte fuera, ¿no? De manera externa, y ahora lo han adaptado a los hogares. Tengo conocimiento de varios niños que, por ejemplo, pertenecían al colectivo 21 o realizaban algún tipo de dinámicas, deportes, ejercicios, ¿no? Niños con discapacidad, que ahora se han adaptado y están haciendo sus ejercicios en casa, mandan sus videos, igualmente con las personas, con los niños que con el colegio o los jóvenes con las universidades, ¿no? Llevan los estudios ya no de manera presencial, sino virtual, ¿no? Es ver las diferentes posibilidades de cómo poder seguir llevando, pero darle una buena actitud, ¿no? Sabemos que por un tema de cuidado no se puede salir, entonces, ok, me adapto y tengo mi clase o tengo mi deporte en casa, busco las herramientas, quizás un espacio adecuado para poder realizarlo, ¿no? Entonces, darle una buena actitud. Ser paciente también, no desesperar si es que las cosas las queremos ya, o también con el tema que hablaba de las emociones, ¿no? Poder darnos un tiempo de reconocer nuestras emociones, vivir nuestras emociones, y ok, ¿ahora qué hago frente a esta emoción? ¿No? ¿Cómo me toca actuar ahora? Ser creativos también, ¿no? La flexibilidad mental y hacer las cosas de otro modo. Si, por ejemplo, hacer ejercicios en mi cuarto no me sirvió, ok, quizás voy a cambiar de lugar, de espacio, porque mi cuarto es muy pequeño y me voy a ir a la sala, o me voy a ir a otra habitación que tenga con un poco más de espacio, ¿no? Y eso es un ejemplo, ¿no? Hay diversos tipos de ejemplos que podemos utilizar en donde una persona puede ir cambiando la forma de hacer las cosas, ¿no? Ir modificando un poco esto, no ser tan cerrados con lo que hacíamos, ¿no? Sobre todo ahora que se nos ha cortado y se nos ha prohibido, por así decirlo, ¿no? Muchas actividades o muchas cosas que realizábamos antes, ¿no? Con más libertad. Una cosa una herramienta que también sirve mucho ahora por la coyuntura es el tema de horarios, ¿no? Ya que estamos en casa la mayoría parte del tiempo, tanto los más pequeños como los más grandes, ¿no? Y llevamos prácticamente toda nuestra vida en general a un solo espacio, ¿no? Antes trabajábamos, íbamos a nuestro centro de labores, o estudiábamos, íbamos a nuestro centro de estudio, teníamos alguna actividad social, salíamos a comer, salíamos al cine, al parque, a otro espacio, ¿no? Y llegábamos a casa, compartíamos con la familia, o compartíamos con nosotros mismos, teníamos un espacio para nosotros, y nos relajábamos o descansábamos. Ahora todo se ha vuelto en este mismo espacio, ¿no? Que es nuestra casa, que es nuestra habitación, que es un solo lugar para la mayoría de nosotros. Entonces, tener un horario ayuda bastante a equilibrar los tiempos y las diversas actividades que tiene una persona. Es importante que tengamos un tiempo para, realizar nuestras responsabilidades, ¿no? Tanto en el trabajo, los estudios, pero también un tiempo que nos permita descansar y compartir, sobre todo con la familia, con las personas con las que convivimos, ¿no? Porque pasa mucho que bajo un mismo techo viven muchas personas, pero no hay esta convivencia, no hay esta relación, esta conversación, sentarnos y poder conocer del otro y que el otro conozca de mí, ¿no? Vivimos bajo el mismo techo, pero muchas veces no nos conocemos o no sabemos cómo está esta otra persona. Entonces, tener un espacio de convivencia agradable, saludable, porque al fin y al cabo es donde vamos a estar todo este tiempo y es donde vamos a desarrollar nuestras actividades. Otra cosa muy importante es seguir con la responsabilidad social, la responsabilidad de la salud, ¿no? Seguir las normas que nos acatan, cuidarnos, seguir con los protocolos. Bueno, también considero que es importante para esta época, si bien es importante estar informados, ¿no? Tener conocimiento del COVID, tener conocimiento de los protocolos, tener conocimiento de cómo están yendo las estadísticas, inclusive tener conocimiento sobre todo este tema político, que también creo que fue un factor bastante estresante para muchos, o social, ¿no? Tener conocimiento sobre el tema económico también, que es otro tema bastante importante. No estar sobreinformados, ¿no? La sobreinformación
puede generar bastante ansiedad, estrés, hasta depresión. Está bien informarse, pero no tampoco estar constantemente frente a la televisión, frente a la noticia, tener un espacio para que nuestra tranquilidad esté en eso, no esté en calma, ¿no? Nuestra salud mental, cuidar bastante nuestra salud mental, dejando de lado un poco estos estímulos que hace que lo impulsen más, ¿no? Y bueno, finalmente yo creo que sería importante reconocer si es que necesitamos ayuda. A veces, todos nosotros, yo creo que todas las personas tienen diversas habilidades, diversas competencias que demuestran que podemos salir adelante, que podemos lograrlo, que podemos sobrellevar las adversidades, las situaciones que se nos presentan. Sin embargo, hay momentos en los que no está mal pedir ayuda si es que creemos que necesitamos un descanso o un pare, ¿no? Puede ser una ayuda en tu propio entorno, en tu propia familia, amigos, pero también puedes pedir ayuda a un profesional, ¿no? A un profesional. Yo creo que, por ejemplo, toda esta época por la coyuntura, muchos han hablado de, ok, si tienes síntomas, si estornudas, si tienes tos, llama ese número para que puedas, puedan hacerte una evaluación en cuanto a lo del COVID, ¿no? Y usualmente, ¿no? Nos duele la espalda, nos duele la cabeza, tenemos fiebre, gripe, acudimos a un doctor para poder que nos chequeen y a ver qué es lo que nos recomienda para mejorar. Pero a veces no hacemos caso omiso a nuestras emociones, ¿no? Que ya llevo un tiempo sintiéndome triste, aparecen ideas irracionales, o tengo estos atracones de comida, no sé, puede presentarse de diferentes maneras y no hacemos caso. Seguimos redundando en lo mismo y quizás porque no nos detenemos a pensar de que, ok, así es como me siento, ok, así es como puedo actuar, o estas son mis posibilidades, estas son mis habilidades, y detenernos un poco, ¿no? En reconocer la situación, en reconocer nuestras capacidades, y también, bueno, lo que mencionaba, ¿no? Reconocer cuando necesitamos ayuda. Sí, muy importante el reconocer, como dice la licenciada Alessandra, cuándo necesitar ayuda, pedir ayuda, también buscar la ayuda profesional, porque ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra no es algo que nos tenga que etiquetar, sí, también es bueno que que podamos ir rompiendo esos mitos, esas creencias negativas que se tienen ante los profesionales de la salud mental. Y tomando lo que mencionaba la licenciada Alessandra de reconocer nuestras emociones y también de pedir ayuda, licenciada Nora, estamos diciembre. Diciembre tenemos como fecha la Navidad, una fecha muy familiar. Nosotros los peruanos o los latinos somos mucho de familia, mucho de convivencia. ¿Qué sucede ahora, en este año 2020, cuando empezamos donde si ya de por sí diciembre, para muchas, un conjunto de emociones, ¿qué sucede ahora con esta época, ¿no? Cuando va a haber muchas ausencias, ¿cómo poder reconocer en nosotros mismos cuáles pueden ser señales de alerta que nos puedan reconocer que hay algo que nos está afectando, nos está haciendo daño, o a nuestros familiares, ¿no? Quizás padres, hermanos, primos, hijos, cómo reconocer estas señales de alerta que nos tienen que hacer pedir ayuda? Sí, como decía Alexandra, tenemos que tener ese estado de resiliencia para poder afrontar más que todo ahora en estas fiestas navideñas, que de por sí ya se presentan estos sentimientos encontrados, y hoy más que nunca en esta época de pandemia hemos sufrido muchas pérdidas. Estas navidades van a ser mucho más difíciles de ser afrontadas por la pérdida de muchos seres queridos, la separación, esa nostalgia de
nuestros familiares que están lejos de no poder visitar a nuestros seres queridos. Entonces eso nos va a dar este sentimiento de la nostalgia, ese sentimiento presente, porque en estas fiestas las familias es donde más recordamos a aquellos seres queridos, y seguramente que muchas mesas estarán vacías con ese espacio de esa persona que falta. También sabemos que las personas reaccionamos de diferentes formas, no podemos estar, no estamos en sintonía con estas fiestas navideñas que están ahora, porque queremos tal vez que se pasen muy pronto y que dar ese recuerdo tan de la soledad, de la nostalgia que estamos sufriendo muchos de nosotros, porque incluso estando aquí en la ciudad, en la misma ciudad, no vamos a poder estar visitando a nuestros seres queridos, los familiares, y tenemos que, los familiares y amigos, que estar atentos de las personas que están sufriendo, llamarles por teléfono, de repente hacer una videollamada para que no se sientan solos, porque mucha gente se va a quedar sola en esta Navidad, ¿no? Y tenemos que poder saber afrontar esa capacidad, como dice Alexandra, de la resiliencia para vivir. Es un duelo por una pérdida, ¿no? Es una pérdida de esa unión familiar, porque la Navidad lo relacionamos siempre con una fiesta festiva, con una fiesta de unión familiar, donde compartimos con nuestros seres queridos. Entonces, esta Navidad de por sí nos trae mucho dolor, y hay que saber estar presente con esas emociones que nos están presentando, ya sea la nostalgia, el miedo, la impotencia que nos da el no poder estar juntos. Ya de por sí las Navidades, por otro lado, no podemos ignorar que el mismo hecho de las fiestas navideñas ya es un proceso de estrés, porque ya será diferente la compra de regalos, los adornos navideños, las cenas navideñas ya no van a ser las mismas, y eso las personas a veces reaccionamos de diferentes formas. Unos ante esta angustia reaccionamos con enojo, con fastidio, porque es más fácil sintonizamos con el enojo ante una tristeza. ¿Cómo vamos a poder apoyar a estas personas? Es teniendo un poco de saber entender estos sentimientos y no negarlos, vivir estos sentimientos, de expresar ese sentimiento de frustración, de las personas que están pasando por estos momentos tan difíciles, ¿no? Y que no nos tomen de sorpresa, porque ya este episodio de pandemia ya nos tiene casi encerrados varios meses. Entonces definitivamente que estas Navidades serán totalmente diferentes, ¿no? Y recordar siempre que las Navidades es una fiesta para compartir y estar, no importa con la familia íntima, pero estar felices, que no sea un motivo de preocupación y de estrés para que se vuelva incómoda, ¿no? Para los seres, sino ya la Navidad perdería el sentido de vida. A las personas que se les recomienda realizar actividades que disfruten, aunque no tengan que ver con la Navidad. Puede ser ejercicios, puede ser algún deporte en casa, como ya dijo Alexandra, se ha modificado tanto, ya han hecho los gimnasios, muchos niños están haciendo sus actividades físicas en casa. Es una manera de tratar de sobrellevar estas limitaciones que nos está produciendo. Y por supuesto, si pasadas estas fiestas las personas siguen presentando estas emociones de tristeza, pedir ayuda psicológica, porque siempre hay centros que estamos para apoyar a salir de este momento tan difícil que estamos viviendo. Eso es todo. Muchas gracias, licenciada Nora. Y tomo esa posta de pedir ayuda. Licenciada María de Rosario,
eh, viene esta pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante es pedir ayuda y cómo romper este mito de lo que decía hace un momento, ¿no? De que ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, cualquier profesional de la salud mental no es solo personas con discapacidad mental e intelectual, sino que es para todas las personas con y sin discapacidad. Eh, ¿Qué nos podría mencionar sobre ello? Bien, es cierto, ¿no? De que ha habido mucho mito por el hecho de ir a solicitar ayuda a un psiquiatra o un psicólogo, ¿no? Antiguamente se consideraba que estar mal de la cabeza era algo raro, pena, ¿no? De señalamiento, de exclusión, ¿no? Pero ahora la ciencia del comportamiento han avanzado tanto que ya eh, se tiene muchas formas de poder llegar a curar, a mejorar la salud mental. Nuestro país, al igual que todos los países de América Latina, tiene una alta tasa de trastornos mentales. Fíjate, el 20% de la población adulta ha tenido un proceso de depresión y ansiedad, ¿no? Igual, el 20% de niños tiene problema de conducta y muchos casos de violencia que se están observando en la actualidad, ¿no? La salud mental, en ese sentido, al igual que la salud física, es altamente vulnerable, más aún en estos entornos de confinamiento que estamos pasando. En ese sentido, el primer paso para romper este mito es el darnos cuenta de que algo está pasando en nuestra emoción, ¿no? Algo nos está sintiendo a hacer de repente en un no bienestar, ¿no? Algo me está pasando, estoy renegando más, me está doliendo, me causa mucho llanto esta situación, me estoy aislando del entorno de mi familia, algo me está pasando. Ese darse cuenta, ese es el primer paso para solicitar ayuda. ¿Y por qué debemos solicitar ayuda? Porque muchos de los casos de trastornos o de problemas de salud mental han empezado en la infancia. Y de repente el niño que estuvo en su momento triste, no, el papá no se dio cuenta, o de repente el niño que tenía mucha ira, la mamá no se dio cuenta. En la infancia ya se instala progresivamente estos trastornos y es en la adolescencia y en la adultez donde se desencadena, ¿no? Entonces, de ahí que es muy necesario que nosotros los adultos o los que cuidamos a las personas y más aún nosotros mismos observemos muy finamente qué nos está pasando con nuestra salud emocional, ¿no? Y en el más, de repente, detalle que tengamos de ver algún cambio significativo, acudamos a pedir ayuda porque es necesario. Como les dije, los psicólogos y los psicoterapeutas, y hay muchas ramas también de la psicología, eh, están muy preparados para abordar estos temas de salud mental, porque en realidad el derecho a ser feliz es algo que se debe conquistar día a día, ¿no? Y porque también hay una responsabilidad, como bien se dice, lo que me afecta a mí, esa ira que me afecta a mí, ese dolor, esa depresión, también va a afectar a la familia o viceversa, ¿no? De repente el contexto en el cual vivo de violencia ha afectado a mi salud mental y por tanto hay que hacer cambios porque el hombre, el ser humano, vive en una dinámica social y familiar y es necesario sanar esa dinámica, mejorarla, ¿no? Y entender que ir al psicólogo o ir al psiquiatra no es un pecado, es como si fuéramos al otorrino para ver a la garganta y si vamos al oculista, vamos porque nos tenemos que poner una medida de repente más ajustada a nuestros ojos, si de repente vamos a un gastroenterólogo porque necesitamos sanarnos de una gastritis, es igual, ¿no? Algo está pasando en mis emociones, en mi psiquis, entonces tengo que ir al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Es un derecho la salud mental y por tanto tener siempre en cuenta de que los seres humanos no somos perfectos, pero sí perfectibles. Y la orientación y la ayuda profesional siempre va a ser necesaria y oportuna porque tenemos derecho a ser felices. Eso es muy importante, el derecho, y es un derecho que cada uno lo tiene que ir construyendo. Y bueno, hasta este punto fue, fue un camino
muy bonito, guiado por cada una de ustedes, licenciadas, en este proceso de comprender que la salud mental es un punto transversal a todo tipo de persona. No es necesariamente enfocado a la persona con discapacidad. Las personas con discapacidad, al igual que cualquier otra persona, tenemos emociones negativas, positivas, podemos estar tristes, podemos estar alegres, somos seres humanos. Así como también cuando uno adopta la discapacidad, tiene que superar un duelo. Cuando hay un niño con discapacidad, tiene que superar un duelo. Cuando hay una pérdida en la familia, todos tenemos que superar un duelo. También todos tenemos que aprender en conjunto a reconocer nuestras emociones para que con ello, entre familia, entre los amigos que estamos cerca, para apoyarnos. Nuevamente yo les agradezco a cada una de las licenciadas y ahora vamos a dar pase a la licenciada Rosa Yataco, la cual pues va a llevar esta segunda parte de las preguntas del público hacia nuestras especialistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por el pase. Agradecemos a Alessandra Ilser, a Nora Medina, a María Arias Nieto por tan valiosa información que han compartido con nosotros y con los seguidores de esta transmisión. Como bien mencionas, tenemos algunas preguntas que han realizado nuestros seguidores. La primera de ellas es: ¿cómo se debe ser resilientes ante tantos cambios en nuestras rutinas diarias, impuestos por el contexto de pandemia? Es una pregunta abierta, no está dirigida a ninguna de las tres específicamente, así que las invito a contestar, ¿no?, a todas. Bueno, en primer lugar, creo que como lo hemos venido mencionando, ¿no? La resiliencia parte de reconocimiento de la situación de adversidad, como por ejemplo es esta coyuntura, ¿no?, para todos, y de reconocimiento también de nuestras propias capacidades y habilidades que tenemos como personas, ¿no? El tema de la creatividad, de la empatía, del reconocimiento de nuestras emociones. Entonces, parte de ahí y desde ese punto de partida es evalúa la situación adversa, evalúa cuáles son las diferentes posibilidades que se puede dar y evalúo si es que van alineadas con mis habilidades y capacidades. Y esto me sirve para la decisión que tome finalmente de cómo actuar frente a esta adversidad. Va a llevar dos caminos, o un camino positivo en donde los resultados se den bien, o un camino en donde quizás los resultados no sean los esperados. Y para ello debo anticipar de cómo podría sentirme si es que esto no ha resultado como esperaba, y cómo actuaría en ese caso si es que no ha resultado como esperaba, ¿no? Entonces, la resiliencia parte, como les dije, ¿no?, de esta situación adversa y de un reconocimiento también de nuestras propias capacidades y habilidades que tenemos, que toda persona tiene. Muchas gracias, Alessandra. ¿Alguien más desea intervenir con respecto a esta pregunta? De repente, para agregar ahí en el tema de ser resiliente frente a la adversidad, de repente ahí a veces queremos cambiarlo todo, ¿no? Y ahí sería, ¿qué está en mis manos cambiar? ¿No? Y ahí enfocar mi trabajo, ¿no? Porque hay algunas cosas que no vamos a cambiar. El confinamiento va a seguir, las restricciones van a seguir, los contagios van a seguir, pero que esté en mis manos cambiar, ¿no? De repente organizar mejor mis actividades alrededor de mi familia, alrededor de mi trabajo, organizar mi rutina, traer mejor en mi psiquis, transformar mi forma de interpretar las cosas, ¿no? En estos tiempos hemos interpretado las cosas de formas fatalistas, irracionales, que eso ha llevado a que también mis emociones sean de angustia, de ansiedad, y por lo tanto mi conducta ha estado sujeta a esas emociones. Entonces ahora debo cambiar mis emociones, pero a partir de pensamientos más positivos, más constructivos, más saludables, ¿no? Que eso nos va a llegar a ser más resilientes, ¿no? A salir de mí mismo, mis propias capacidades y poder abordar lo que yo puedo cambiar dentro de mi contexto. Muchas gracias, Rosario. ¿Desea intervenir alguien más?
Si no, seguimos con la pregunta. La siguiente pregunta está relacionada al contexto, en este caso a cifras. Nos preguntan, ¿existe una estadística de la salud mental en nuestro país? ¿Y cómo hacer para que una persona con discapacidad pueda superar las barreras que se encuentra en nuestra sociedad? Esa es la pregunta que realizo. A ver, en salud mental, la última estadística del MINSA respecto a la afectación de trastornos mentales, por ejemplo, depresión y ansiedad, es el 20% de la población. Estadísticas enfocadas a población en discapacidad, todavía esa estadística no la conozco, pero sí según los reportes, bueno, la Municipalidad de Lima ha hecho un acompañamiento a personas con discapacidad durante la pandemia y sí se ha visto que la mayoría de personas con discapacidad tenían situaciones de depresión, de ansiedad, de estrés en este proceso de pandemia, ¿no? Y el hecho del confinamiento, de las barreras o en las restricciones que se han dado, por ejemplo, el no salir, porque algunas trabajaban de forma independiente, y el hecho de estar en casa y ser súper, de repente, restrictos en sus cuidados, porque a veces la persona con discapacidad, como otras personas, eran adultos mayores y esto implicaba también que tenían otras enfermedades colaterales, ¿no? Con la misma discapacidad y lo hacían mucho más vulnerables, ¿no? Entonces, las barreras que se ha visibilizado en esta pandemia ha sido no solamente el no estar, no haber sido sujeto de repente a una ayuda al 100% como se hubiese querido, ¿no? Ha habido barreras en términos del acceso a los servicios de salud, el acceso al trabajo, el acceso a la movilización de repente porque ya no podían salir a la calle, ¿no? Entonces yo pienso que deberíamos estar preparándonos a construir una red de ayuda en este sentido para poder acompañar este proceso de confinamiento que probablemente va a durar hasta el otro año, ¿no? Sí. Y para acotar, como dice María de Rosario, este proceso que hemos sufrido todos, justamente la Municipalidad de Lima estaba dando ese apoyo, ¿no? Ese soporte por las videollamadas, por las llamadas virtuales, un pequeño aporte a ayudar a las personas con sus hijos, con discapacidad, ¿no? Porque es en ellos donde se ha visto una mayor dificultad para que con esta pandemia y se sigue con ese apoyo porque como dice María Alejandra, la pandemia va a seguir, pero son normas, pautas, algunas actividades que ya estamos aprendiendo durante este tiempo, ya muchas personas y los mismos padres han aprendido a convivir y a compartir con sus hijos, con sus seres queridos, cosas que cuando trabajaban los padres no sabían muchas actitudes y muchas conductas de los niños sobre todo, que ahora buscan ayuda, llaman por teléfono, y no es toda la población, pero gran parte de la población, por suerte, están en las videollamadas y en los Zooms que se realizan con los profesionales de la salud. Muchas gracias por sus respuestas. Tenemos varias preguntas más. Una de ellas es, consultan qué estrategias podemos adoptar para apoyar el bienestar de la salud mental de las personas adultas mayores, en este caso, en este contexto de aislamiento social. ¿Alguna estrategia o estrategias, no? Igual, ¿no? ¿Qué estrategias podríamos? Es como estábamos hablando igual con las personas con discapacidad. Las personas adultas mayores son personas que ahora, bueno, que ya la mayoría de sus cuidadores han empezado a trabajar, ya no están solos, ¿no? Dentro de esas actividades también se está ofreciendo las videollamadas, el Zoom,
donde piden un apoyo emocional y orientación dentro de actividades físicas, actividades de memoria, actividades lúdicas que podemos orientar a estos adultos mayores porque se ha acrecentado el estrés, ¿no? Y esa capacidad de resiliencia que debe de tener las personas o enfrentar este duelo y aceptar a durante este tiempo muchos de los adultos mayores han podido superar esta etapa y están, digamos, de alguna forma aceptando de una manera más madura, tranquila, ya el proceso de miedo, o sea, esas etapas de duelo casi, digamos, están llegando a su final, ¿no? Porque ya han encontrado esta aceptación de esta epidemia que todavía vamos a seguir enfrentándola. Bien, sumando a lo que dice Nora, yo pienso que antes de la pandemia los adultos mayores, bueno, algunos tenían espacios de integración, iban a sus grupos, de repente un grupo de oración, un grupo en la parroquia o grupos en la municipalidad donde compartían comida, compartían bailes, compartían recreación, pero ahora todos están en casa y creo que si estamos en casa podríamos ganar mucho si estos adultos mayores viven con niños o con adolescentes, conversar con ellos, por ejemplo, sobre sus experiencias, ¿no? Ellos tienen mucho que enseñarnos, cómo era en la época en que ellos vivían, preguntar de repente sobre historia, sobre la cultura, sobre las creencias, ¿no? Leerles de repente historias, compartir con ellos noticias positivas, escuchar música de su agrado, hacer crucigramas, bailar la música que a él le agrada, ¿no? Es decir, creo que contagiarse de él, de esa experiencia y de esas vivencias, porque los adultos mayores tienen mucho que enseñarnos, tienen mucho que mostrar de su vida. Algo que admiramos en los adultos mayores es su sabiduría y creo que eso hay que aprovecharlo al máximo y creo que los nietos en estos tiempos o los bisnietos deberían tener el privilegio, ¿no? De disfrutar de lo que ellos cuentan, de lo que ellos hablan y de lo que ellos nos pueden enseñar. Añadiendo lo que estaban mencionando Nora y Rosario, en un momento Nora menciona, ¿no?, el tema de que dentro del ciclo vital, ¿no?, las personas, los adultos mayores, quizás están un poco más cerca, ¿no?, de llegar con este miedo, ¿no?, de la pérdida, de la muerte, ¿no? Se sabe que a esta edad ya se puede generar esta inserción de la idea de la muerte que está más próxima. Entonces, y más aún si es que hay un virus, una pandemia, perennemente actualmente, ¿no?, que está acechando, por así decir, a toda la población en general. Entonces, creo que conversar con ellos, ¿no?, darnos un espacio para informarles cuáles son las medidas de cuidado, cómo es que se debe poder afrontar todas estas situaciones, los protocolos de seguridad que se deben tomar, explicarles también. Y bueno, con lo que mencionaba también Rosario, que comparto mucho esta idea, ¿no?, del compartir, de que ellos son personas que usualmente nos enseñan día a día a través de las experiencias, ¿no? Con todo lo que han vivido, quizás también las personas un poco más jóvenes que viven con ellos, ¿no?, hijos, nietos, bisnietos, las personas que estén ahí, poder enseñarles también, por ejemplo, que no solamente necesitan la casa del adulto mayor o la parroquia para juntarse, ¿no?, sino que quizás enseñarles cómo funciona una videoconferencia, enseñarles que pueden escribirse con sus amigas de la parroquia, con sus amigas de la casa del adulto mayor, ¿no? Pueden tener un grupo de libros de lectura, o tejer mediante videollamadas, o simplemente reunirse, ¿no?, y preguntarse cómo están, cómo le están pasando ellos, porque a veces las personas
nos es más fácil comunicarnos con personas pares, ¿no? Porque sentimos que hay una mayor comprensión, que ellos entienden lo que estamos pasando, ellos entienden lo que vivimos porque tienen nuestra edad, porque han vivido algo similar, ¿no? En un mismo contexto, en un mismo tiempo. Entonces, a veces es importantísimo, sí, compartir con la persona mayor que está en nuestra casa. Es importantísimo, sí, tener consideración con los protocolos de bioseguridad, pero es importante de ellos también darles su espacio para que puedan seguir teniendo sus encuentros, ¿no? Si bien ya no se puede salir como antes, brindarles y también enseñarles nosotros, así como ellos nos enseñan a nosotros, ¿no? Tenemos una pregunta un poco relacionada a lo que acaban de mencionar las ponentes, y es esta. ¿Cómo podemos identificar si una persona o familiar necesita ayuda o asistencia hacia su salud mental? ¿Hay alguna característica que nos permita notarlo? A ver, hay varias características. Por ejemplo, el cambio de estado de ánimo, ¿no? De repente, regularmente era una persona alegre, pero de pronto ahora está triste, se aísla, está con mucha ira. Y a eso se suma de que es una persona que no duerme o no tiene hambre, que se aísla, no quiere estar en las reuniones que de repente se hacen en la casa. Por ejemplo, después del almuerzo siempre se conversa un poquito, pero ella se aísla. Hay un descuido de repente general en su cuerpo, en el autocuidado, ¿no? Ya no se quiere bañar, no se quiere cambiar, hay un abatimiento, quiere dormir todo el día. Y en casos extremos, si se diera también que es la persona que está escuchando voces o está viendo cosas que no existen, ¿no? Está como que estuviera alucinando, ¿no? Entonces hay que tener mucho, de repente cuidado en hacer esa observación y de repente por ahí hablarle a ella y poder solicitar la ayuda especializada, ¿no? Complementando lo que dice María del Rosario, ¿no? Es muy importante identificar estos dos factores de estado de ánimos a las emociones y la actividad que realizan, ¿no? Si se ha visto modificado, se ha visto un cambio, y sobre todo a través de estos dos factores principales, tomar en cuenta el tiempo y la intensidad. Entonces, si una persona, por ejemplo, está triste, puede haber estado triste un día porque vio las noticias y fue algo que le impactó, o falleció alguien, o bueno, el tema de duelo varía dependiendo de la persona, pero alguna situación que lo haya hecho estar triste. Pero es un día, 2 días y sigue con su actividad cotidiana, ¿no? Sin embargo, si es que prevalece y la intensidad es elevada, por así decirlo, ¿no? O sea, la tristeza llega a ser algo grande, se desborda, ¿no? Ya no hay esta contención que a veces tenemos para nosotros mismos poder calmarnos. Ahí también son dos características que nos permiten identificar, ¿no? Con lo que mencionaba María del Rosario, ¿no? El estado de ánimo, las emociones, mejor dicho, y las actividades de cómo realizamos, tomando en cuenta la intensidad y el tiempo que conlleva, o sea, que tienen cada una de estas. Hay una pregunta relacionada a este contexto de aislamiento social, ¿no? Y es esa. ¿Cree usted que el contexto justamente de aislamiento social es una oportunidad también que puede ayudarnos a restablecer nuestras relaciones familiares, sociales, ¿no? Que habíamos perdido en el tiempo, ¿no? ¿Lo ven como una oportunidad también? Si es que todos analizamos como una película cómo hemos vivido el año pasado o antes del 16 de marzo, en el trabajo, en casa, si ustedes se dan cuenta, creo que el 80% pasábamos en la calle y solo el 20% en la casa. Y ese 20% era comer, dormir, el aseo personal, lavar la ropa, etcétera. En estos tiempos casi nuestra vida se ha invertido, de repente estamos al 100% en casa, pero ahí nos hemos dado cuenta de que para convivir bien necesitábamos organizarnos,
organizar nuestra rutina, quién lava la ropa, quién le toca lavar la ropa hoy día o mañana, si vivimos más de 3 o 4 personas. Nos hemos organizado para cocinar, para ir al mercado, porque en un principio en la pandemia solo iban mujeres, después se cambió a que iban hombres, etcétera, ¿no? Todas esas situaciones han hecho que la dinámica en la familia cambie, pero cambie para bien, ¿no? Nos hemos dado cuenta que la casa realmente es una tarea grande, ¿no? Y quien estaba abocada al 100%, perdón, era la mamá, la hermana o la tía, ¿no? Y ahora nos hemos dado cuenta que sí es necesario compartir. ¿Y qué hemos aprendido? Sí hemos aprendido mucho. Algunos de repente hemos aprendido a hacer mejor la comida, a organizar mejor de repente mi espacio, mi dormitorio, mi sala, etcétera. Hemos organizado un punto de desinfección. Entonces, yo pienso que la fortaleza que ha sacado la familia de esta pandemia ha sido muy grande y que le va a permitir de repente organizarse en tiempos así, cuando salgan a independizarse, ¿no? Cuando estén viviendo solos, van a cocinar, van a lavar, etcétera, ¿no? Sí ha habido ganancias, por supuesto que sí, pero también creo que depende, si es que ya se liberara de todas las restricciones, mantener esta rutina de organizar y no encajar todas las actividades a una sola persona, ¿no? Seguir compartiendo y organizándonos para que todos descansemos, todos nos, todos trabajemos de repente en casa, pero de forma democrática, ¿no? No saturando a uno ni agobiando a una persona. Muchas gracias. Sí. Hay una última pregunta, ya para cerrar esta ronda, y es la siguiente, ¿no? ¿La municipalidad tiene espacios a donde podemos acudir para poder cuidar de nuestra salud mental? ¿Son esos servicios gratuitos? ¿Cómo podemos acceder? La municipalidad, para contestarnos esta pregunta, la municipalidad tiene espacios. En general, bueno, si es que el público no conoce, hay diferentes lugares ahora por la coyuntura que han abierto espacios de apoyo, soporte psicológico. Por ejemplo, tengo conocimiento que la línea 113 también, la opción 3 y la opción 5 generan aporte psicológico y emocional a las personas durante la coyuntura y también a las personas que han perdido a alguien por el tema del COVID, ¿no? Y así como ese, hay un sinfín de espacios que felizmente han abierto sus puertas para tratar de manera gratuita. Específicamente nosotros como MAPET, ¿no? Que es atención a las personas con discapacidad, sí también brindamos espacios. Hay 2 casas de atención, donde una trabaja la psicóloga Nora y en la otra trabaja la psicóloga María del Rosario. Una es en San Juan de Miraflores y la otra es en San Juan de Lurigancho. Son 2 casas de atención. Por el momento todas las atenciones en cuanto a terapia son de manera virtual, y sí tiene un costo social de 10 soles, si es que no me equivoco, las atenciones de terapias en general, porque no solamente contamos con terapia psicológica, sino también de aprendizaje, lenguaje, física, ocupacional, sensorial, etcétera, ¿no? Y bueno, por otra parte, nosotros como municipalidad, específicamente como MAPET de la Municipalidad de Lima, estamos realizando un seguimiento de las personas que se encuentran registradas, personas con discapacidad que se encuentran registradas en la UMAPET. Se les hace un seguimiento para saber cómo les está yendo en la coyuntura, y si en caso necesitan algún soporte, orientación psicológica, también se les hace de manera gratuita. Ya en cuanto a terapias, específicamente, ¿no? Que es un proceso, ya se le puede derivar a cualquiera de las casas de atención que tenemos nosotros. Muchas gracias a nuestras 3 excelentes ponentes, Alberto Casas. A nombre de la Biblioteca Nacional del Perú, agradecemos infinitamente su valiosa participación el día de hoy. Gracias por la importante información que han compartido con todos nosotros y con nuestros seguidores, ¿no? Importantísima justamente en estos tiempos de aislamiento social, de pandemia, donde velar por la salud mental es tan importante como velar de nuestra salud física, como bien mencionaron, ¿no?
que la salud mental es el cuidado que debe tener cada persona en cuanto a sus emociones, pensamientos, con respecto a nuestra paz mental y que sobre todo en este contexto que hemos tenido y también hemos tenido que aprender a valorar, ¿no? A tener esa capacidad de adaptarnos a los nuevos cambios, a los nuevos entornos, a las nuevas rutinas, a ser resilientes en estos nuevos entornos de confinamiento. Y antes de despedirnos, nos gustaría cederles unos minutos para oír algunas palabras finales de su parte. Vamos a empezar en el orden en que iniciaron su participación. Invitamos a Alessandra Hilser y seguida de Nora Medina. Bueno, nuevamente gracias a la biblioteca por la invitación y a Alberto, ¿no? Por la idea también del tema, que creo que es bastante importante, que es un tema con bastante relevancia hoy en día, ¿no? Creo que las tres podríamos estar de acuerdo que la salud mental es un tema muy importante, pero que recién se le está dando un poco más de mirada, ¿no? De atención, que la salud mental es algo que pasa, es algo real, no significa que estas etiquetas, ¿no? que siempre están, ¿no? De que estás loco, de que solamente asistes al psicólogo porque estás loco, estás mal de la cabeza, o porque estás enfermo, o al psiquiatra, ¿no? Todo lo contrario, creo que así como todas las personas se dan un espacio para tener una actividad social, se dan un espacio quizás para cuidarse físicamente, no como ir al gimnasio, o sea, un espacio de apenas hay algún malestar, se hacen sus chequeos anuales o mensuales, en cuanto con los doctores, ¿no? Los médicos, en cuanto a la salud física, es importante darnos un espacio para nuestra salud mental, ¿no? No solo llegar a estos momentos en los que ya nos sobrepasan quizás las emociones, los malestares, ¿no? O la ansiedad, la depresión, que son los trastornos más significativos y más vistos hoy en día, ¿no? Sino tenerlo como un espacio, tenerlo como parte de nuestra cultura, en nuestra sociedad, ¿no? De que es importante ir a un psicólogo, es importante ir a un psiquiatra, y no solamente eso, sino respetar que el otro asista, que el otro vaya, y considerar esto como una buena acción, ¿no? De que se está cuidando, porque no solamente tenemos que esperar a que sucedan coyunturas, pandemias, problemas sociales, económicos, no, sino tener un espacio para poder ir resolviendo un proceso en el que podamos ir trabajando, ¿no? Todos estos malestares, problemas que tengamos cada uno como persona, que es totalmente normal y es totalmente válido. Y eso, nuevamente gracias por darnos el espacio de poder incentivar, de poder conversar un poquito sobre el tema, y gracias también a Nora y a María Rosario, que ha sido un placer conversar con ambas. Muchas gracias, Alessandra, por tus palabras. Invitamos a Nora Medina a dar sus palabras finales. Sí, realmente también agradecer a la biblioteca, a Alberto, por haberse dado el tiempo de organizar un conversatorio donde creo que hemos aprendido mucho nosotras como psicólogas, y esperemos haberles ayudado a solucionar sus dudas a las personas que nos han estado escuchando. Y qué bonito que es en este momento darnos un tiempo para dar un tiempo para la salud mental, ¿no? Qué bonito suena, cosa que antiguamente no era tan importante la salud mental. Gracias a Dios ahora sí se está dando el tiempo necesario, es como decir, y ahora son los chicos del milenio, pero la salud mental en este milenio ha tomado un espacio muy importante para la salud de todas las personas, más con esta pandemia, porque todas las emociones encontradas que nos ha producido, quienes van a dar el soporte son los profesionales de la salud mental, tanto los psiquiatras como los psicólogos, los psicoterapeutas. O sea, me da mucho gusto y verdaderamente estoy contenta de haber participado en este cierre y de conocer mucho más y saber que la salud mental tiene ya su espacio y todos estamos dándole ese poquito de espacio para poder
preocuparnos tanto de la salud mental como física. Gracias, gracias Alberto y gracias a la Municipalidad de Lima. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Nora por tus palabras muy sentidas y muy importantes. Queremos invitar a María del Rosario Arias también a expresar sus palabras de cierre. Bueno, muchas gracias a la Biblioteca Nacional por este conversatorio de salud mental, sociedad y discapacidad. Ha sido un espacio para dialogar con ustedes y quiero mandarle unos tips sencillos. Descansemos por lo menos 8 horas, comamos bien, hagamos ejercicios, tengamos un momento de recreación, porque si yo soy feliz, la otra persona también se va a sentir bien. Gracias. Muchas gracias a ti, María del Rosario, por tus palabras y por tus consejos que los vamos a seguir de todas maneras. Y finalmente les doy la palabra a uno de los gestores de este conversatorio, Alberto Casa, ¿no? Es una persona que ya conocemos en la biblioteca, como usuario, como profesional, y me da mucho gusto el día de hoy tenerlo presente, trabajando de la mano con él, ¿no? A través, en este caso, de la Municipalidad de Lima. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Rosa. Bueno, nuevamente agradecer al staff del equipo de psicología de la Municipalidad de Lima, a las 3 licenciadas, Alessandra, licenciada Nora y a la licenciada María de Rosario, también a la biblioteca, nuevamente, como dicen, por este espacio que nos dan. Esperemos que podamos tener otras oportunidades donde podamos seguir hablando más sobre la salud mental, que es tan importante para todas las personas con y sin discapacidad, y como se mencionaba, no etiquetar ni estigmatizar a la persona que va al psicólogo, que necesita ir al psiquiatra. Nuevamente, es ir a un médico más, es un especialista más y el cual hay que tomar mucha importancia. Quiero también mencionarles el número de la Municipalidad de Lima. Cualquier duda o consulta que tengan, estamos aptos a atenderlos. Es el 632-2671. Le voy a repetir, no se preocupen, 632-2671, si es con celular, 01 adelante. No es con anexo, es un teléfono directo de la oficina de OMAPET. Nuevamente yo les agradezco y que en estas fiestas que vengan, que lo traten de pasar con sus seres queridos, que sean unas fechas navideñas. Va a haber dolor en algunas familias, sí, pero apoyarse en los seres que están a su lado, en sus amigos. Y no, si necesitan ayuda, pues pídanlo, que hay muchas instituciones que vamos a estar aptos y dispuestos a brindárselas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, nuevamente, igualmente a nuestras ponentes por el día de hoy acompañarnos. Agradecemos también a todos nuestros seguidores por habernos acompañado hoy, pero también desde el mes de junio, cuando inició el ciclo de conversatorios igual de diferentes por los derechos de las personas con discapacidad. Este ciclo de conversatorios se planteó como objetivo educar y sensibilizar al público en general con respecto a la realidad de las personas con discapacidad y fomentar, ¿no?, una convivencia inclusiva a través del desarrollo y emisión de charlas informativas, conversatorios con profesionales con respecto a diversos temas relacionados a la discapacidad. Hemos conversado, por ejemplo, con respecto al acceso a la información, el acceso a la educación, el derecho a la cultura, a una vida digna a través de un adecuado acceso al trabajo y otros temas que esperamos que permitan tener claro el mensaje que deseamos transmitir desde un comienzo, que es el que la discapacidad no es una limitación ni una barrera para ejercer nuestros derechos o los derechos de las personas, como la educación, el trabajo, la cultura, la información, la salud, etcétera, ¿no? Que las personas con discapacidad pueden realizar todas las actividades tal y cual las realiza una persona que no tiene discapacidad, con la diferencia que debe contar con entornos adaptados a sus diversas necesidades, ¿no? Agradecemos nuevamente a nuestros ponentes el día de hoy, a los ponentes que a lo largo de este ciclo de conversatorios desde el mes de junio nos han venido acompañando, a las personas que nos han acompañado a través de estas transmisiones, también les agradecemos mucho.
Esperamos que este 2020, que ya concluye, haya sido un año muy fructífero para todos ustedes y los esperamos con más actividades en el 2021 desde la Sala para Personas con Discapacidad Visual de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Les agradecemos su compañía y muy buenas tardes a todos.